Escudo alrededor de mí, no temerá mi corazón, la salvación es del Señor. En el mundo existen ciertas mentiras que son muy peligrosas y muy grandes y que las encontramos en todas partes, y una de ellas es el relativismo, aquella concepción de que cada uno tiene su propia verdad y no existe una verdad absoluta. Y hemos visto también cómo ese relativismo ha ingresado dentro del ámbito cristiano y hemos podido ver o conocemos de mucha gente que enseña que a Dios no solamente lo conocemos por lo que la Biblia dice, sino también por experiencias sobrenaturales o místicas, y que podemos obtener revelaciones, y que la Biblia no es la única fuente de la revelación divina. Y entonces nos introducimos en este misticismo en el cual algunos enseñan, pero también otros viven, en el cual por la experiencia vamos conociendo a Dios, pero sin embargo Dios siempre ha querido que su pueblo lo conozca por medio de la revelación de la Biblia. La Biblia es la verdad revelada de Él, y la comunión y la adoración verdadera se deben basar en un entendimiento claro y preciso de la Biblia. Fíjense lo que declara David. En realidad David escribe y Dios declara en el Salmo 32, 8 y 9, dice: te haré entender y te enseñaré el camino en el que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos, no seáis como el caballo o el mulo sin entendimiento. También en Jeremías Dios reprendió a su pueblo por su terrible falta de comprensión espiritual, y le dice en Jeremías 4:22, mi pueblo es necio, no me conocieron, son hijos ignorantes y no son entendidos. Y también recordamos ese versículo tan conocido en Oseas 4:6, que dice: mi pueblo fue destruido por la falta, porque le faltó conocimiento. Así que Dios quiere que lo conozcamos por medio del estudio de su palabra y que seamos por medio de ella conformados a la imagen de Cristo. Y eso es lo mismo que le dice Pablo a los filipenses en el primer capítulo, y dice: esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Así también Dios habla de la mente no regenerada, la mente no salva, que no busca la ley de Dios, y podemos encontrar en Romanos 1:28 que dice: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. También Pablo dice a los Corintios en la segunda carta, en el capítulo 4, versículo 4, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Y vemos cómo el no cristiano, el no regenerado, jamás buscaría por sus propios medios la ley de Dios. Él está entenebrecido, tiene una mente entenebrecida, muerto espiritualmente. Y entonces la Biblia y el Señor contrastan este tipo de vivencias distintas claramente en Romanos, en el capítulo 8, en el versículo 5, que dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Así que el Señor nos anima a que podamos tener un enfoque correcto de cómo debe ser la mente de un cristiano, y no uno descuidado y superficial que no busca las verdades ni las desea, sino que nuestros pensamientos puedan estar llenos de su palabra para que nuestras acciones puedan ser las correctas en el día a día. Y eso tiene que ver con la verdad que dice en Proverbios 23:7, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Así que es nuestro deseo como pastores y como hermanos, de poder animarles a que puedan tener
este estudio de la palabra profundo, a que cada día puedan buscar en su palabra y a que en este tiempo podamos aprender de algunas actitudes esenciales que debemos tener como cristianos. Y dicho esto, también quisiera aclarar de que el mero conocimiento de la palabra, el solamente saber y no aplicar nada, no sirve tampoco. Dios no quiere eso. Dios nos dice que eso es ser oidores olvidadizos y no aquellos que la viven. Pero en este tiempo queríamos compartirles estos aspectos esenciales, algunos aspectos esenciales de la vida cristiana, de la mente cristiana, de lo que debería haber en nuestras mentes en este tiempo de cuarentena y en otro tiempo cualquiera. Pero son actitudes esenciales y la vamos a ver en 1 Pedro, en el capítulo 5, del 5 al 11. Les animo a que me puedan acompañar. Dice así: igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y aquí en este pasaje podemos encontrar ciertas actitudes cristianas que Pedro está describiéndoles al final de esta carta que hemos visto hace unos meses y un año más o menos. Y él está hablando de estos aspectos esenciales. Y el primero nos lo deja en el versículo 5, en la primera parte, que nos dice: igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos. Y él se refiere a los jóvenes, y no dice por qué se refiere a los jóvenes, pero quizás se refiere a ellos principalmente, o los menciona en este punto, porque son aquellos que son más rebeldes en todo sentido. Y es que en la juventud nos cuesta no rebelarnos y somos más propensos a ello. Ahora, fíjense que cuando dice ancianos, por el contexto, y se acuerdan que hemos visto el contexto en el cual habla de los ancianos en los primeros 4 versículos, los que pastorean el rebaño del Señor, entendemos que tiene que ver con una sujeción a la autoridad en la iglesia y no solamente a alguien que sea maduro en años, ¿sí? Pero él ya ha venido hablando de esta sujeción, lo ha hecho a través del capítulo 2 y el capítulo 3, en el cual él mencionaba a nuestros empleadores, a los amos y nosotros como siervos que debemos sujetarnos. También hablaba de las autoridades civiles que debemos sujetarnos y también dentro del matrimonio que debe haber una sujeción mutua. Ahora, él lo que está diciendo acá y en la palabra esta de sujetaos tiene que ver simplemente con este término militar de alinearse bajo un rango. Y eso habla de una actitud espiritual muy importante porque el Señor quiere que tengamos esta actitud, la actitud en donde no somos los dueños nuestros de nuestra vida y nadie nos puede decir nada, sino que hay una cierta humildad en nuestro corazón en la cual entendemos que debemos ponernos bajo el mando de alguien, y es un mando amoroso cuando habla, un mando respetuoso, sobre todo a aquellos que son de los líderes de la iglesia, porque ellos son los que velan por nuestras almas, ¿verdad? Entonces, este es un liderazgo amoroso, es un liderazgo que está pensando en el bienestar espiritual de nosotros y Pedro nos llama y nos anima a esto. Pablo también lo menciona en 1 Tesalonicenses 5, 2 y 3 en particular, que también lo conocemos y dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor
y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Y básicamente es lo mismo. Los cristianos debemos estar sujetos a todo aquel que es autoridad sobre nuestras cabezas, pero especialmente en la iglesia. Y el proceso de crecimiento espiritual florece entre aquellos que han tenido una actitud de sumisión. El Señor bendice la sujeción a la autoridad. Y ese es el primer punto que Pedro destaca acá, luego de haber hablado de los ancianos. Luego él sigue diciendo en el final del versículo 5, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Y este segundo punto, recién hablábamos de sujeción, este siguiente punto nos habla de humildad. En nuestra vida debe haber esta actitud de humildad. Este revestirse tiene que ver en la palabra original con atarse algo encima, como si fuera un delantal de trabajo usado por un siervo. Y Él nos está diciendo, átense encima, vístanse con la humildad. Y la humildad que ya hemos visto, esta humildad de la que hemos hablado bastante al principio del capítulo 2 de Filipenses, hablando de esta sujeción mutua, y ese es el fundamento para la sujeción, pero también de la actitud correcta de nuestro corazón, en el cual nos preocupa más el otro que nosotros mismos. Estamos dispuestos a ir un poquito más allá. No es esto de creernos menos y tener una actitud de autodegradación, sino que tiene que ver con considerar al otro como más importante que yo. Yo soy importante, para el Señor lo soy y lo sé, pero entiendo que el otro es más importante y debe ser puesto más allá de mí mismo, ¿no? Mi mirada debe estar puesta en otra persona, en los que me rodean, en los que el Señor me pide y sobre todo en el Señor antes que en mí mismo, y eso es la humildad. Describe una actitud de quien sirve voluntariamente, incluso en las tareas más bajas. De hecho, el Señor nos llama doulos, el esclavo más esforzado y más humillado de aquellos que eran los remeros en los barcos. Había 3 pisos de remeros y los de abajo eran los peores, los que se llamaban la peor parte. Y hasta el mismo Pablo se describe como doulos de Cristo. Él era un esclavo de Cristo, y si el apóstol se describía así, ¿cómo nosotros no nos describiríamos así? Así que debe haber una humildad en nuestros corazones. El mismo Señor ha sido el ejemplo de eso, no solamente una vez, sino muchas. Me viene a la cabeza cuando Él se ciñe la toalla y les lava los pies a sus discípulos. Eso está en Juan 13, en el versículo 12, cuando Él les dice, así que después de que le hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Y el Señor mismo nos da este ejemplo. Y el máximo ejemplo de esto ha sido lo que el Señor hizo en venir, siendo Dios, se hizo hombre, se encarnó, se humilló hasta lo sumo. Lo hemos visto en el capítulo 2 de Filipenses, cómo Él nos deja ese máximo ejemplo, en donde en la humillación Él se derrama por nosotros. Él va hasta la peor muerte por nosotros, y lo hemos recordado hace un ratito en la cena. Y a través de Él tenemos este máximo ejemplo de humildad. Y no solo eso, sino que Pedro dice, citando Proverbios 3:34, que Dios resiste a los soberbios
y da gracia a los humildes, y es que poner en nuestra vida el orgullo y la soberbia simplemente nos hace estar en contra de Dios, y Dios está en contra de aquellos que son soberbios. Y eso es lo que el Señor enseña y también enseña de que hay gracia para el humilde. Que fíjense lo que dice Pablo en 2 Corintios 12. Dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca en sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que me lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y Pablo mismo tenía esta mente humilde, esta mente mansa, esta mente en donde él se humilla a sí mismo entendiendo, y el Señor le hace entender por medio del aguijón en la carne, que él debe descansar, él debe dejar que el Señor obre en él por medio de su debilidad y por medio de su humildad. Y eso tiene que ver con esto de humillarse ante el Señor y humillarse en confianza de su mano poderosa, porque Él es el que está en control, Él es el Dios soberano que está en control. En Santiago también dice en el 4:10, humillaos delante del Señor. Y es que ya sea para liberación, prueba o castigo, el poder de Dios siempre está cumpliendo sus propósitos eternos en beneficio de los suyos. Así que en tiempo de persecución, como en el caso de 1 Pedro, o en tiempo de sufrimientos y pruebas, como puede ser este tiempo en el cual o estamos lejos de nuestros seres queridos y no podemos tener la libertad de ir a verlos, o tenemos problemas económicos en los cuales nuestro trabajo ha descendido, o nos han cortado el sueldo, o lo que sea. El Señor nos llama a poner nuestra confianza en la poderosa mano de Él. Y esas garantías, sin duda, animó a la audiencia de Pedro a perseverar al saber que todo el sufrimiento es solo para que Él los exalte cuando fuera el tiempo. De hecho, ese también es parte del máximo ejemplo que el Señor nos muestra en Filipenses 2. Dios lo exalta a su tiempo. Y ese fue el tiempo en donde Dios lo resucita y lo pone por sobre todo y le da este nombre que es Señor. Y también a nosotros nos promete lo mismo, que aquel que se humillare será exaltado a su tiempo, al tiempo del Señor. Y eso quiere decir que puede ser dentro de poco, o quiere decir que puede ser dentro de mucho, pero sin duda tiene que ver con el propósito del Señor para nuestras vidas y el propósito de la prueba que estemos viviendo. También el Señor mismo promete en Lucas 14:11, cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Así que en nuestro corazón debe haber esta actitud de humildad, de humillarnos ante la poderosa mano de Dios, confiando en su soberanía, en que nada se ha escapado de su control. Y también entendiendo que yo no soy el centro del mundo, entendiendo que he sido creado para primero la gloria de Dios y luego también para servir a mis hermanos. Así que debería estar más preocupado por ellos, debería estar más preocupado por los que me rodean que por mí mismo. Luego encontramos en el versículo 7 de lo que estábamos leyendo de este pasaje, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y eso nos lleva al tercer punto, a la tercera actitud que deberíamos tener en esta mente espiritual, que es la confianza. Y la confianza a través de esta sujeción a la autoridad y a través de la humildad. Y aquellos que se humillen y aquellos que se sujeten encontrarán fortaleza en el medio de las pruebas por medio de la plena confianza en los propósitos de Dios, que era lo que decíamos. En el Salmo 55:22, y seguramente Pedro estaba pensando en esto cuando escribía estas palabras, porque lo dice David, dice, echa sobre Jehová tu carga, y Él te sustentará, no dejará
para siempre caído el justo. Y esa es una gran confianza. Es una gran confianza de que podemos y estamos en las manos apropiadas, las manos del Señor, y que podemos echar nuestra carga o nuestra ansiedad sobre Él. Esta palabra echando significa lanzar algo sobre algo o alguien. Y en este caso es sobre Dios. Y Pedro nos exhorta a que nosotros podamos echar sobre el Señor toda nuestra ansiedad. Y esta palabra que puede incluir todo desagrado, todo desánimo, desesperación, duda, dolor, sufrimiento y cualquier otra prueba que estemos enfrentando, porque podemos confiar en el amor, en la fidelidad, en el poder y en la sabiduría de Dios. Luego encontramos en el versículo 8, en la primera parte, sed sobrios, sed sobrios. Y esto nos habla de la cuarta actitud espiritual, que es la de dominio propio. Así que debemos sujetarnos como la primera actitud espiritual, debemos humillarnos, debemos tener humildad en nuestro corazón, debemos tener confianza en el Señor y también debemos tener dominio propio, esto de ser sobrio. Y esto de sobrio que incluye no solamente una mente clara, sino que además tiene que ver con ordenar y equilibrar los asuntos importantes de nuestra vida y que requiere de una disciplina de la mente y el cuerpo y evitar las atracciones embriagadoras de este mundo. Y sin duda que son grandes las atracciones que nos ofrece hoy en día al estar encerrados, al estar trabajando a medias o sin estar trabajando, nos ofrece a través de la tecnología, mucha distracción que nos distrae de los propósitos del Señor. Y entonces debemos ser sobrios, debemos estar con esta mente clara, debemos estar ordenados y equilibrados, poniendo nuestra atención en aquello que de verdad es importante. Sigue diciendo en el versículo 8, velad porque vuestro adversario el diablo, como el león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Ahora, las razones por las que debemos cultivar estas actitudes, y no solamente la actitud de esta mente clara, sino también de vigilar o velar, que es la quinta, es porque tenemos esta oposición espiritual y feroz oposición espiritual implacable de parte de Satanás y sus demonios. Este velar es una orden que significa estar vigilante, estar o permanecer despierto. Aquel que hace guardia en un campamento, aquel que está de guardia militar o está vigilando lo que sea como un guardia de seguridad, lo que menos puede hacer es dormirse. El velar significa permanecer despierto y alerta. Y Satanás no es solamente el adversario de Dios y de sus santos ángeles, sino que también es el adversario nuestro. Y por eso él dice, bien enfático, vuestro adversario, el diablo. Y eso tiene que ver con volvernos a hacer entender o volvernos a recordar de que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra los principados, las potestades, el diablo y sus demonios, y esa es la verdadera lucha. Ahora, el diablo administra el sistema de este mundo y el sistema de este mundo nos influye en nuestra carne para que pequemos y para que no hagamos la voluntad de Dios. Y entonces debemos estar alertas y debemos tener esta mente disciplinada y disciplinar nuestro cuerpo para que podamos enfrentarlo. Ahora fíjense que dice como león rugiente y que anda buscando a quién devorar. Y esto seguramente en la mente de Pedro tenía que ver con los leones, no había zoológicos en ese tiempo, sino que tenía que ver con los leones de la arena en los coliseos romanos, en donde ponían a los cristianos y a otras personas a luchar, y los leones finalmente se los terminaban comiendo. Fíjense que él hace esta aclaración, es un león rugiente, es un león que es peligroso y que está buscando no solamente herir, sino que está buscando devorar. No solamente quiere herirnos el diablo, sino que también quiere destruirnos completamente.
y lo hace de varias maneras. El primero es que Dios le puede permitir atacarnos directamente, como es el caso de Job, o como es el caso de Pablo, que recién leímos, donde él tenía un aguijón que le había puesto el diablo en su carne. También puede ser contra la pelea, contra el matrimonio y la familia, esta base fundamental en la cual desarrolla las relaciones el Señor, y Él lo creó, y el diablo todo el tiempo lo está atacando. También lo podemos ver que el diablo ataca a través de la unidad de la iglesia, desacreditando a los líderes, haciendo que los miembros pequen y se peleen, y todo eso hace que el diablo esté atacando por distintos lados. Y entonces la primera línea de defensa que Pedro nos deja es: sean sobrios, tengan esta mente disciplinada, clara, enfocada en lo que corresponde, y velen, estén alertas, no se duerman, porque miren, si Adán y Eva, si Eva, estando en un lugar perfecto, siendo ella santa, justa, como Dios la había creado, pecó ante el diablo, pecó ante la influencia satánica, fíjense si nosotros no estamos más en peligro aún que ella. Ella estaba en un ambiente perfecto, tenía una relación correcta con Dios, y sin embargo ella cayó en los lazos del diablo. Y entonces, ¿qué nos queda a nosotros? Que estamos en este mundo llevado por él, en este sistema que lo único que hace es querer entretenernos y que no hagamos la voluntad de Dios. Y entonces, lo único que quiere es influenciarnos para que hagamos todo lo opuesto a lo que Dios quiere. Así que nosotros como creyentes solo podríamos salir victoriosos si espiritualmente estamos alertas ante cualquier influencia satánica que se mantiene en su entorno y sus relaciones, y que si evaluamos potenciales tentaciones y huimos de ellas. Ahora, esta fortaleza viene de la palabra. Esta victoria solamente puede venir del siguiente punto, de esta actitud que sigue, que es la del versículo 9, que dice: al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Y Pedro lo que está diciendo acá es: debemos resistir firmes en la fe, y esta fortaleza que es esta actitud viene dada principalmente por conocer la palabra. Aquel que conoce la palabra es el que puede resistir el diablo. Fíjense que dice resistir, y significa tomar una posición en contra. Y es lo mismo que decir estar firmes, es hacer de esa posición algo sólido. Es una posición de guerra. Y él nos dice que solamente podremos hacerlo si estamos sólidamente parados en la palabra del Señor. Así que eso es todo un trabajo, porque conlleva esta mente sobria, esta mente que busca disciplinadamente las cosas del Señor, y busca su ley y se deleita en su ley, y quiere conocerlo más. Ahora, Satanás es un mentiroso y es un engañador, y eso es lo que la Biblia dice. La única manera segura de resistirlo es mediante la fiel obediencia a la verdad bíblica. Y eso es enfático. A ver, no resistimos al diablo decretando, declarando cosas. No resistimos al diablo tratando de gritarle, de hablar con él o de tratar de atarlo. Eso no es lo que el Señor quiere que hagamos. El Señor quiere que mediante una fiel obediencia a la palabra resistamos al diablo. Pedro les recuerda y nos recuerda a nosotros que los mismos padecimientos que tenemos se van cumpliendo también en nuestros hermanos en el mundo. Hoy estamos pasando algo mundial. Estamos pasando esta cuarentena en muchísimos países, esta pandemia que se ha expandido por todo el mundo. Y nuestros hermanos podemos estar seguros que del otro lado del mundo están padeciendo lo mismo. Y si no están padeciendo hoy lo mismo, lo van a padecer más adelante. O quizás ya lo han padecido. Así que
el punto de Pedro es que no estamos solos en esto, no estamos solos. Y este sufrimiento que tenemos también, y estas pruebas que tenemos y que Dios pone en nuestro camino, también las padecen y las pasan otros cristianos. Así que, por lo tanto, podemos tener esperanza, que es la séptima actitud. Y viene del versículo 10. Fíjense que dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Así, la esperanza proporciona a los creyentes un ambiente de confianza en que después de la tribulación y la dificultad de esta vida pueden contar con que Dios los glorificará en el cielo. Y eso es lo que de verdad deberíamos buscar. El Señor a su tiempo nos va a exaltar, y de última nos va a exaltar cuando Él nos lleve a su gloria. En el día en que Él nos lleve, en el día también en que Él venga a buscar a su iglesia, Él nos va a dar nuevos cuerpos y la salvación va a estar completa en nosotros. No solamente va a ser en la parte espiritual, sino que además va a ser en nuestros cuerpos sin pecado. Pero el Señor nos va a glorificar en el cielo, hasta vamos a recibir premios por nuestras obras, y todo eso viene en el futuro. Y entonces Pedro lo que hace es enfocarnos hacia allá y enfocarlos a los creyentes, a lo que le está escribiendo, hacia allá, que miren hacia el futuro y vean que pueden tener confianza, porque el Señor no va a permitir que la prueba dure para siempre, sino que Él los va a glorificar luego de haberlos llevado a la humildad, a la humillación ante Él, a la dependencia. Así que durante esta vida podemos contar con la obra continua del Señor en santificarnos por medio del sufrimiento, y en última instancia también podemos contar con esta glorificación cuando estemos con Él. No debemos temer. Y Él lo que hace acá es presentar la promesa esta del proceso santificador en la maduración espiritual a través de 4 palabras sinónimas: perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Y perfeccione habla de llevar a la plenitud, afirmar es conformar, y fortalezca es robustecer, y establezca poner como fundamento. Son sinónimos, y Él está hablando de lo que Dios hace en nosotros por medio de la santificación. Ahora, todos estos términos connotan fuerza e inamovilidad que Dios quiere para todos los creyentes mientras se enfrentan la batalla espiritual. Y por último, en el versículo 11 dice: a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y es que luego de todo esto, nuestro corazón y el corazón de Pedro estalla en adoración, porque el Señor está haciendo esa obra en nosotros. Y Dios tiene el imperio sobre todas las cosas por los siglos de los siglos. Y es lo que está declarando Pedro. Pedro está declarando adoración hacia el Señor, porque Él es Señor, porque Él es Dios soberano y Él está en control. Está en control. Y entonces habla de este imperio que tiene que ver con la capacidad de Dios de dominar y de tener todo el universo bajo su control soberano e inacatable. Él tiene todo el poder, soberanía, sabiduría, autoridad. Es digno de toda nuestra alabanza y adoración que los santos pueden rendir. Y nuestro corazón estalla en adoración cuando pensamos que el Señor nos pide y nos hace pasar por pruebas, nos hace pasar por sufrimientos, en donde nos dice que seamos obedientes, que entendamos de que tenemos una autoridad sobre nuestras cabezas que Él mismo ha puesto. Él nos dice: sujétense y háganlo con humildad. Piensen en el otro como más que en ustedes. Sirvan de una forma desinteresada al que tienen al lado. Humíllense bajo la poderosa mano del Señor, y eso nos hablaba de la esperanza, de la confianza que tenemos en Él. Confianza porque podemos echar sobre Él toda nuestra ansiedad, como echamos el saco cuando llegamos a casa sobre la silla. Podemos echar nuestra ansiedad, dejarla ahí sobre Él, porque Él cuida de nosotros, y lo hemos visto a través del pasaje de Lucas. Y entonces nos dice: ojo, no se desenfoquen.
no pierdan el control de ustedes mismos. Porque el diablo está ahí buscando devorarlos, buscando hacerlos pedazos. Y entonces sean sobrios y velen, estén alerta, disciplinen su mente. Disciplinen su mente y que se fortalezcan, porque podemos basarnos en la palabra para presentar esta resistencia al diablo, porque estamos bien parados en lo que creemos y lo conocemos y sabemos bien lo que Dios nos pide y lo que Dios es y quién es Él y lo que ha hecho en nosotros. Y entonces miramos hacia adelante y tenemos esperanza, porque Él va a glorificarnos en última instancia a través de la muerte, pero también acá a través del proceso de santificación que Él está haciendo. Él tiene un propósito para todo este tiempo, para toda esta prueba. Podemos descansar, no solamente en que nuestros hermanos lo están viviendo, sino que también podemos descansar en que vamos a tener un premio, porque aquel que se humilla ante el Señor a su tiempo lo exaltará, y que todo esto pueda terminar en adoración hacia Él, en postrarse, en postrarte, en rendirle adoración, en rendirle en tributo a Él, porque estamos ante un Dios misericordioso, que aún en tiempos muy difíciles nos cuida, nos protege, nos provee todo lo que necesitamos. Y Él está haciendo una obra en nosotros. Y esta obra le va a dar gloria, pero también va a hacer que nosotros nos parezcamos más a Cristo. Y eso es importante, porque ese es el todo de la vida cristiana. Queremos agradar al Señor. Hemos sido salvos, hemos sido traídos a la luz de las tinieblas, de la muerte espiritual. El Señor nos ha regenerado por medio de su Espíritu Santo. Él nos ha dado esta nueva vida espiritual que lo ama. Ha derramado su amor en nuestros corazones. Nos ha dado la mente de Cristo. Y entonces nosotros vamos en adoración hacia Él, porque Él es lo único importante en esta vida. Él es el centro. Y entonces decimos, como dice Pedro, a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Oramos. Señor, queremos agradecerte por este tiempo de la palabra, porque a través de ella seguimos aprendiendo lo que vos esperás de nosotros. Señor, hemos visto estas actitudes espirituales fundamentales que debemos tener en nuestra mente como cristianos, y te rogamos para que no solamente hayan sido claras para nuestras mentes y nuestros corazones, sino que además podamos aplicarlas. Que no solamente quede en algo que escuchamos o en algo que leímos o en algo que estudiamos, sino que también podamos ponerlo en práctica, que en nuestras acciones del día a día, en casa o aquellos que pueden salir a trabajar también, Señor, que estas actitudes estén presentes y que por medio de ellas podamos ser cada día más como Cristo. Padre, gracias por las pruebas, gracias por los sufrimientos, gracias porque por medio de todos ellos nos llevas a ser como Jesús y también estás haciendo una obra soberana en todos nosotros. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.